Bueno, y es sábado y hay un montón de noticias para seguir contándoles. Bueno, espero un cachito que se me perdió esto. El tema que vamos a tratar ahora tiene que ver con los créditos UBA. Ustedes saben que se ha reactivado mucho la agenda política, sin lugar a dudas, en el último tiempo, sobre todo en el Congreso de la Nación, y hay un universo de personas que tomaron créditos que en su momento eran una oportunidad, porque eran a precios considerablemente menores que los que se ofrecían para poder acceder a, en definitiva estamos siempre hablando de lo mismo, ¿no? A la casa propia, pero después, como resultado de la inflación, se metieron en un baile del que no pueden salir. De hecho, nosotros les contábamos que hace unos fines de semana que había habido un tomador de este crédito UBA que había tomado un crédito por 1.200.000 pesos para refaccionar su casa, y por la inflación lo que le terminaba debiendo al banco era 7 millones de pesos. Y en esta situación, en yo le digo baile, pero más que baile es una pesadilla porque divertido no tiene nada, hay alrededor de 120.000 personas. 105.000 familias. 105.000 familias. Mira, y la voz que escuchan es la de Alexis Distros o Distros. Dritsos. Ah, bueno, encima está. Bueno, entre que no veo, pero acá está mal escrito además. Así que mira, así como Mirta la producción. Así, no, Distros. Perfecto. Que es economista y es asesor de la propuesta que fue presentada en el Congreso de la Nación, que se empieza a debatir en comisiones. Julio Cobos también presentó un proyecto sobre esto. Sí, hay básicamente, bueno, te cuento un panorama. Dale, por favor. La situación de los créditos UBA es crítica, específicamente la de los hipotecarios es más grave porque, como bien vos decís, involucra las viviendas. También es grave la de los créditos UBA prendarios, hay 400.000 familias aproximadamente que han sacado vehículos y que hoy se encuentran en la paradoja de que la deuda es mayor al valor del vehículo. Pero bueno, nosotros fuimos convocados específicamente por un acuerdo parlamentario para tratar dos cuestiones. Decidieron tratar los 20 y pico de proyectos que hay, uno de los cuales es de Cobos, y hay otros tantos más, para ver qué se puede hacer con los créditos UBA ya existentes y cuál sería la segunda parte de este acuerdo parlamentario, desarrollar una política de hipotecarios de acá para el futuro. Claro, que es como la segunda pata de lo que hace falta para, en definitiva, venir a subsanar de fondo todo este problema que termina llevándose por delante la ley de alquileres, ¿no? Porque, en definitiva, lo que hay es una falta de acceso a la vivienda. Exactamente. Pero, a ver, hagamos un poco de historia, porque por ahí, del otro lado, hay pibes jovencitos y dicen, créditos UBA, ¿qué son? ¿Por qué? ¿Cuándo surgen y para qué surgieron? Bien. Y en su momento, ¿por qué fueron una oportunidad? Bueno, los que hoy con el héroe del lunes está perfecto, para que el que no lo conoce entienda de qué se trata. Dale. Se creó una unidad de medida que se llamó la UBA, ¿no? Unidad de valor... de la vivienda. Unidad de valor adquisitivo, creo que. Sí. A 14.05 en abril de 2016. En abril de 2016. Sí, eso equivalía a 1 milésimo del valor del metro cuadrado de construcción y se tomó como base. Pero no eran cuotas fijas, justamente. No, estaban atadas a... ¿Por qué? Porque la UBA hay que interpretarla para que se entienda como si fuera una moneda extranjera. Claro. O sea, el préstamo en cantidad de UBAs es un esquema tradicional, pero ¿qué pasa? Cada vez que hay que liquidar cada cuota, el valor de la UBA sube diariamente. ¿Y con qué sube? Con la inflación. Es como si tuvieras un crédito en dólares que sube todos los días, pero bueno, es la UBA. ¿Qué sucedió? Al principio, estos créditos tenían una tasa de interés muy baja, tenían una primera cuota muy interesante y lo que se presuponía era... Perdón, y te interrumpo con esto, que en su momento, como para que podamos dimensionar por qué alguien en un país tan incierto como este iba a convencerse de tomar un crédito, y es que era mucho menor que el mes de un alquiler. Sí. Eso mucho menor. Totalmente. Y además que era imposible comparar un crédito tradicional contra esta cuota. Era muy atractiva. Y es más, el argumento central del Banco Central, del gobierno de ese momento, y la postura que había era que la inflación iba a la baja. De hecho, para 2018, por citar una fecha que me acuerdo, hay una placa en donde el presidente y vice del Banco Central tenían una placa de 10% más menos 2%. Esperaban para 2018 una inflación a la baja. Era lo que se proponía. ¡Qué país! Claro, era una cosa que la gente fue incentivada y quizás en su deseo tan fuerte de tener una herramienta que hacía años que no teníamos de acceso a la vivienda con un crédito a largo plazo, se creyó
creyó en esto, quizás ingenuamente, puede ser, pero creyó en este proyecto. Entonces arrancó este proceso. Lo que pasó después fue una escalada inflacionaria tremenda, terminó con un 53 y pico % el último año, como te dije, el 2018 empezó la escalada fuerte, 47%, y lo que empezó a suceder es un descalce enorme entre el valor de la cuota y los ingresos de las personas. Total. Pues los ingresos, para que la gente entienda, son en pesos, no acompañaron la inflación, y el UVA fue paralelo a la inflación. Se produce un descalce enorme, y entonces ahí es donde arranca este drama en los hipotecados. Totalmente. Cuando uno escucha las historias que fueron arrojadas en la Cámara de Diputados, pero en realidad porque fueron tapa de los diarios de estos últimos tiempos, estamos hablando de gente realmente se le fue la vida en esto. Exactamente. ¿No? Porque es una sensación que vos tenés una soga que te está marcando todos los días un poquito más tensa al cuello, y llega un momento donde decís, listo, o sea, ¿qué hago? ¿Qué vendo? ¿Para dónde me voy? ¿Cómo me saco de encima esto que es una mole que se me está cayendo encima? No tengo mi casa propia, no solo no la tengo, sino que soy todos los días mucho más pobre. Es desesperante, o sea que sí o sí se convirtió en una estafa. Se convirtió en una estafa porque hubo todo un proceso de convencimiento de que era una apuesta segura. Y yo siempre digo esto porque muchas veces los que defienden el modelo de la UVA, que usan algunas falacias que pude apuntar en el Congreso para desarmarlas, pero hay temas muy importantes a tener en cuenta. Acá se le dio a la gente toda una publicidad de la seguridad del futuro, mientras que el propio Melconian, que era presidente del Banco Nación, sostenía en ese momento que era una locura sacar estos créditos hasta que la inflación no estuviera más controlada, porque era una bomba de tiempo. Pero no le hicieron caso a su pronóstico, que en realidad es el mismo que hacemos nosotros, de entender que esto era muy irresponsable si no había una política seria de fondo antiinflacionaria, y hoy estamos donde estamos. La segunda falacia importante, hay dos falacias que creo que la sociedad tiene que entender. Hablan del buen negocio, Martín Tetaz, Liach y varios otros quieren... Que hoy están ahí en el Congreso escuchándote a vos, escuchando a todas estas personas que tomaron estos créditos, ¿no? Exactamente, estuvieron y van a ser el caso de Tetaz, que es diputado, Liach, que estuvo exponiendo una serie de imprecisiones, por no decir mentiras respecto a este tema. ¿Cuál es el tema? Ellos hablan del enorme valor que ganaron los propietarios de los créditos UVA que compraron una vivienda, porque están mirando los valores. ¿Cuántos son los que pudieron comprar una vivienda con créditos UVA? 105.000 familias están pagando, no es que la tienen totalmente comprada. Pero de los que pudieron... En realidad siguen pagando porque son créditos a 20 y 30 años. Claro. O sea que nadie la tiene totalmente comprada la propiedad, con lo cual es una parcial, una verdad parcial. Pero por otro lado, ellos hablan de los valores teóricos en dólares. Los que tenemos una propiedad, tenemos la suerte de tener una propiedad hace muchos años, sabemos que en la Argentina la fluctuación de los valores de las propiedades en dólares cambia permanentemente. Y los que queremos una casa propia, no estamos comprando y vendiendo porque no es un aspecto, no es una inversión especulativa. Claro, por supuesto, te sigo. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Independientemente del valor teórico, y digo teórico ¿por qué? Porque el mercado no se ha movido mucho por la pandemia, es difícil vender, los precios se han caído, la gente no tiene dólares para ir y comprar, o sea, es una teoría esto de que podés vender y ganar plata. Esta gente lo que ha sufrido es el descalce absoluto entre la cuota y lo que ganan. Independientemente del valor de la propiedad, pero la gente quiere mantener su vivienda. Entonces ahí es donde esta explicación se cae a pedazos. Y la otra muy obvia, si fuera tan buen negocio y fácil realizar las propiedades, los tomadores de los créditos hubieran vendido sus propiedades y no hubieran estado en el Congreso, estarían sentados en una pila de dólares esperando que las cosas calmen. Ahora, no es así. ¿Y qué propone tu proyecto o algún otro que vos digas, bueno, vamos a tratar de aliviar a la gente en este sentido? Bueno, nosotros lo que proponemos es que se entienda que hay dos realidades, ¿no? La de los créditos que van a venir a futuro y los que ya existen. ¿Por qué hacemos este distingo? Porque si hoy se planea un nuevo esquema en donde por ahí el indexador no sea el UVA, sino el índice de variación salarial, el que arranca de cero tiene una situación, pero el que arranca con toda esta indexación acumulada,
no le serviría pasarse hoy a otro sistema si no hay previamente una desindexación parcial desde el inicio hasta acá. Claro. Quiero decir, queremos que los saldos adeudados, cuando se haga la reconversión al nuevo sistema, sean más moderados. Te doy un ejemplo en números. Una persona que tomó un crédito... ¿Eso es lo que ustedes llaman achicar el globo? Achicar, exactamente, es desindexar el saldo. Y te voy a dar en un ejemplo para que se entienda mejor. A ver. Una persona que tomó un crédito en septiembre de 2017 de 2,5 millones de pesos... Sí. Pagaba 11.000 pesos de cuota, hoy paga 68.000 pesos y debe 14 millones de pesos prácticamente. ¿Sí? Lo que nosotros proponemos es que al recalcularlo... Pará, déjame pensar, Sí. pues son un montón de ceros. Sí. Tomó 2,5 millones. 2 millones, hoy debe 14. Sí. Y tenía una cuota de 11.000 y ahora la cuota es de 68.000. Exactamente. O sea, el nivel de ingresos que tenés que tener para vivir tu vida y además garpar todos los meses 68.000 pesos Sí. para un crédito. Y además, no te olvides que los ingresos no solo se deterioran contra inflación, sino que la inflación de alimentos es mayor que la inflación. Sí. Y tenés un sobreendeudamiento en otros frentes, porque la gente, y ahí está la segunda pata de la mentira, la mora baja obedece a dos cosas. La gente deja la vida antes de dejar pagar la casa. Y en segundo lugar, la mora, cuando alguien no podía pagar, le mandaban la cuota al último lugar del préstamo, después de los 30 años, una cuota para que no se muestre la mora. El tipo que no podía pagar... Ahí dice, no te entendí, perdón. Por ejemplo, vos no podías perdí. pagar una cuota hoy. Sí. Ibas a entrar en mora. Sí. El banco te decía, no te preocupes, no la pagues. Te la ponemos en la cuota 301. Entonces vos no estás en mora, pero en realidad no pudiste pagar. Y te permitían ir pateando las cuotas que no pagabas al final del crédito. Esto generaba un espejismo de una mora, de que no había mora. Porque a vos te acomodaban eso. Lo que hacían era alargarte el préstamo. Ja. Entonces, lo que nosotros decimos es, primero, hay que desindexar. Si nosotros elaboramos un propio indicador, que es el VC, Unidad de Valor Crediticio, que plantea el recálculo con el 80% de la variación del CBS. Ahí no te entendí nada, imagínate. Simple. Si la UVA, en vez de avanzar por inflación, hubiera avanzado por Variación. cuánto varió el salario en un 80%, no el total. Si el salario aumentó un 10%, el 8 sería. Sí. Hoy tendrías... ¿Viste cómo te sigo, Perfecto. Es el mismo valor, la misma idea que pone Guzmán para actualizar tarifas a la mayoría. Sí. 80% del CBS es lo que proponemos. ¿Qué pasaría hoy sacándole la foto? Pasado por esa reconversión. Sí. Debería 7 millones en vez de 14 Ok. y estaría pagando 38 en vez de 68. Es como si se indexa, pero Menos. Claro. O Por sea, eso si lo volvemos al valor de 2,5 millones... Bueno, pero igual, de tener que pagar 11.000 pesos por mes, tendrá que pagar 38.000 pesos. Bueno, Pero pasado todos estos años. O sea, vos fíjate que hoy pagás 68 y si lo recalculamos con nuestro sistema, hoy pagaría 38. sí. ¿Y los bancos qué van a decir? Bueno, ahí está el tema. Otra de las mentiras. Liach dice que nosotros pretendemos que lo pague la gente, los contribuyentes o el Estado. Nosotros decimos que lo paguen los bancos. ¿De qué manera? Y ellos estafaron. Ganando menos, porque han ganado mucho más de lo que les correspondía durante este tiempo y ahora es un momento en donde ganen menos y compense. Esto es el esfuerzo compartido bien entendido. No es necesario que nadie subsidie nada. Y además explicamos por qué. Porque hay una gran mentira. Vos fijate que entre 70 y 80% de los créditos están en bancos públicos. Los bancos públicos tienen la masa salarial del sector público. Sí. Vos cuando cobrás en una caja de ahorro, casi no te dan remuneración por esa plata. Y el fondeo que tienen los bancos casi gratuito de las cuentas a la vista es enorme y te prestan la misma plata que vas a usar para los créditos, con lo cual tienen la posibilidad de hacerlo. Es más, las carteras de hipotecarios son mucho más chicas que las de los préstamos prendarios o personales, las tarjetas de crédito y todas las comisiones que cobran. Tienen margen para bajar esto y no sufrir una enorme pérdida. Están compensando nada más. Sí. ¿Y qué posibilidades tiene de salir este proyecto? ¿Cómo lo viste? Mirá, depende... ¿Qué te dijeron aquellos que van a acompañar este proyecto que vos presentaste? Sí, bueno, hubo diputados que se entusiasmaron con la idea porque entendieron esta diferencia que queremos hacer. Cuando los proyectos nuevos hablan de que no le pase lo mismo que pasó con la UVA a los nuevos,
Le explicamos, los que están con la UBA, aunque los pasen al nuevo sistema, los metiste en el horno. Entonces empezaron a entender que había que pensar un tratamiento diferenciado. De hecho, hay fallos judiciales que de alguna manera levantan esto. Hay un fallo en Mendoza. Eso te iba a decir, porque nosotros lo cubrimos y hablamos con la abogada hace unos fines de semana. Este hombre que había... Es lo que explicaba yo en la introducción. Zulay creo que era el caso, ¿no? Sí, exacto. Había tomado 1.200.000 pesos para una refacción. Y hoy debía, si mi memoria no me falla, algo como 7 millones de pesos, que va en consonancia con la comparación que me hiciste hace un rato. Y lo que se hizo fue retrotraer el crédito a la inflación que había en ese momento cuando él contrajo el crédito. Claro, entonces hoy debe alrededor de 3 millones, creo. Claro, es más o menos el mismo planteo. La jueza creo que tomó un momento de un congelamiento en 2019, retrotrajo hasta ahí y le aplicó el CBS. En vez del 80%, el nuestro es un poquito más incisivo. Le aplicó la variación salarial y lo actualizó y le cambió el valor de deuda. A ver si vos sabés, no sé, pues vos sos economista. Sí. Porque una jueza de manera personal, ella interpreta que hay que hacer eso, que me imagino que sirve como jurisprudencia para que se puedan subir todo el resto a eso. ¿Y qué pasa con todo el resto? O sea, ¿qué suerte tuvo el de Mendoza que no corrió el resto? Yo creo que tuvo la suerte de que hubo una jueza sensata que se decidió a generar ese fallo, en donde también le pone una tasa tope, en donde le pone un límite a la relación cuota-ingreso, porque también ese es el otro tema. Vos pensás que los créditos arrancaron en algunos casos con el 30%, o sea, te permitía que tu cuota no supere el 30% del salario y estábamos en 60, y 70 y 80% en algunos casos. Hay gente que tomó 2 trabajos, uno para pagar la cuota y el otro para vivir. Y hay casos terribles. Sí, hay casos terribles. Me pasó el caso de María Luisa, que lo estuvo contando, una mujer que con su familia empezaron a construir y tuvieron que... Se encontraron con el proceso inflacionario y cada vez que tenían que pedir el próximo desembolso para seguir construyendo, la inflación no les alcanzaba para cubrir el avance de obra. Entonces se tenían que endeudar en tarjetas de crédito para que el cumplimiento les permitiera el siguiente desembolso. Una cosa de locos. Tremendo. Y aparte uno ya lo vivió y lo puede... digamos, lo puede vivir y estamos hablando de muchas familias que están en esta misma situación. El tema es el tiempo que va a llevar todo esto, ¿no? Porque mientras tanto esto sigue corriendo, tenés la posibilidad, digamos, esto es mes a mes y mes a mes para la gente. Día a día, el UVA aumenta todos los días. Claro, pero quiero decir mes a mes en el sentido de que todos los meses te llega la cuota y decís, ay, es desesperante de verdad. Sí, y hay varias cuestiones que agravaron la situación. Vos pensás que han armado para generarle comercialmente la posibilidad de sacar más plata, le metieron al tío, al primo, sabían que por ahí no iban a aportar ingresos reales, pero ¿qué generaba? La posibilidad de que al haber un grupo familiar con más ingresos, el préstamo era más alto. A la hora de pagar realmente, por ahí es un grupo familiar reducido. Entonces, esta distorsión, que fue fomentada un poco, porque era una política pública, entonces creo que con un poco de seriedad lo que hay que entender es que es razonable que se compense a este grupo de familias de una manera más equitativa, que los bancos ganando menos de acá para adelante, con ese pequeño rubro que son los hipotecarios, que no representan una gran masa de todo el negocio que tienen financiero formidable, porque ganan mucha plata, permitiría acomodar esta situación y que a futuro tanto los UVA reconvertidos como los nuevos que vengan tengan un esquema. Ningún esquema va a funcionar bien si no atacamos el principal problema tanto para los créditos como para los alquileres, que es la inflación galopante, y ahí es donde la economía está en deuda. Por eso para mí una cosa iba enganchada de la otra, porque cuando nos metíamos en todo el debate que trajo, que ahora está en suspenso, esta cuestión vinculada a la ley de alquileres, que hasta aquí no fue una buena ley porque lo que generó es una retracción enorme en la oferta de viviendas puestas en alquiler y los precios, además, los precios empujados, pero a niveles impagables. Estamos hablando nada más ni nada menos que de un derecho para las personas, que es el acceso a vivir. O sea, en un lugar propio o alquilado, pero a vivir en un lugar. Y se estimaba que hay un déficit habitacional de 4 millones de viviendas. Es enorme. Es muy grande y es muy profundo el problema. Y estamos en un momento además que está cruzado por la pandemia, que está cruzado por la inflación, que está cruzado por la guerra, por un montón de fenómenos. Y por esto que decís vos, o sea, hace una muy buena cantidad de años, no es adjudicable a un gobierno, me parece que es a varios, que el salario el día a día no te alcanza. Exactamente.
Exactamente. Y el tema tiene que haber una política de fondo para resolver esto. Sí, hay varias cosas que me parece que son muy importantes. Primero, entender que hay una situación dispar en el sentido de que el propietario, si analiza el valor de su propiedad en términos del rendimiento que le puede dar un alquiler, dice, pero yo tengo esta inversión acá que me costó mucho y no puedo sacar rendimiento. Del otro lado, y con igual razonamiento, dice un asalariado, yo no puedo pagar esto. Porque si quiero convalidar la necesidad del capitalista de su rendimiento, ¿y cuál es el problema? Hay una distorsión de precios en la Argentina que tiene que ver con los precios de los salarios, básicamente la pérdida de poder adquisitivo, y el gran causante es la inflación. Por eso digo que es muy difícil a veces resolver con alquimia si no se trabaja el tema de fondo que tiene que ver con la inflación, ¿no? Y ahí es donde creo que la Argentina, independientemente de la idea política, está en deuda, porque lo han logrado superar países que han cambiado y alternado ideológicamente en el poder y han podido lograrlo en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Brasil, en Paraguay, digamos, con distintos modelos ideológicos. No hay una propiedad ideológica de que sea de derecha o de izquierda. Y creo que ahí es donde nosotros, los economistas, nos debemos una respuesta seria y que todavía no estamos encontrando el camino y que por ahí es a donde debemos apuntar, ¿no? No, y en el medio tenés estos petardos que se tiran de un lado y del otro, donde decís si es confiable o no es confiable este acuerdo que se hace con el Fondo Monetario Internacional, este plan, esta hoja de ruta que algunos cuestionan sobre si está o no está, para poder tener algo que en definitiva tiene que ver con generar un déficit cero, si esto es posible o no es posible. Una ley de alquileres que le dieron con el inflador, sí, vayamos al debate y escucharon y sacaron 3 dictámenes y quedó totalmente en la nada, porque quedó en la nada. Y en el medio está la gente que todos los días, mientras que no haya leyes, por ejemplo, el que tiene una propiedad y la quiere poner en alquiler, ¿qué va a hacer? ¿La va a poner si no hay una ley ahora que te diga más o menos cómo vas a indexar ese alquiler? ¿Cada cuánto va a ser ese contrato? Es muy complicado. Es muy complicado. ¿Sabes qué? Hay un la cantidad, perdóname, que a todo esto le agrego, porque también nosotros nos ocupamos de contarlo, la cantidad de gente que vive, en un alquiler que es en un acuerdo entre partes, que es absolutamente ilegal, que tiene un montón de abusos en el medio, ni que hablar en los barrios populares donde cobran cualquier dinero por una habitación. Nos lo contaba una chica acá, que encima si tenés hijos, si sos una madre soltera con hijos, es muy difícil que te alquilen una pieza. Entonces es un problema serio. Yo no sé dónde está mirando el Ministerio de Obras Públicas, no sé para dónde miran. Hay varios temas. Me parece que uno de los temas interesante para analizar es la segmentación. La regulación de algunos alquileres, la verdad que a mí como economista no me preocupa, digamos. Si tenés que ver un Puerto Madero, que hagan lo que quieran, digamos, sacarlo, porque muchas veces la presión mediática que surge más de ese público, de esos propietarios, más que otros, que tienen menos contacto con la realidad, y por ahí hay que separarlos, segmentar. Nosotros tenemos que hacer políticas públicas del medio para abajo, que son los que tienen el problema habitacional, y no preocuparnos tanto. Entonces, segmentar la mirada, tener planes concretos de vivienda que están faltando. Yo creo que hay que construir vivienda popular fuertemente, dar subsidios, ayudar. Y también poner viviendas, digamos, crear vivienda para alquilar. También, por supuesto. O sea, son las dos cosas, ¿no? O sea, generar mayor oferta de vivienda para alquilar y también, bueno, obviamente acercarle a la gente posibilidades de que con su sueldo mínimamente hoy un tipo que labura pueda comprarse en un tiempo su propia casa. Sí, hay un montón de políticas públicas que faltan y que apuntan de alguna manera a aumentar la oferta y tender a amortiguar el impacto del precio. Es que en una época, decime si no, sí era posible. Si vos eras un trabajador que mínimamente tenías un ingreso, y ni que hablar si en su momento eras profesional, porque antes si eras profesional, vos te podías en un tiempito comprar la casa. Sí, tomabas un crédito, por ahí te ayudaba algún familiar en algún momento, buenísimo. Hoy por hoy Hoy es muy difícil. ¡Qué frustrante! Es muy frustrante. Vos fíjate, nuestros ingresos en términos de dólares han caído mucho y las propiedades siguen nominadas en dólares. Entonces hay una brecha que se abrió y se amplió, y este proceso inflacionario lo que hace es que perdamos más poder adquisitivo. Así que creo que hay una tarea muy fuerte en ese sentido que trabajar. Esperemos que se pueda trabajar en los distintos bloques y las distintas ideas políticas para trabajar esto como una política de Estado, ¿no? La inflación es un tema que pega a varios temas. Jubilaciones, salarios, obviamente alquileres, alimentos, una serie de cuestiones, a los créditos UBA, y tenemos que pensar que mientras el
transitemos un proceso de deflacionar la economía, ir bajando la inflación, tenemos que encontrar herramientas para sobrevivir. Y no podemos dejar todos estos interrogantes sin solución. No puede ser el nivel de precios de los alimentos en la Argentina. El nivel de la ropa, el precio de la ropa. Es una locura. Es una locura. Estamos viendo niveles de precio exorbitantes para los ingresos. Y donde las cosas no tienen precio, además. Además, porque no tenés referencia. No hay precios de referencia. No hay precio de referencia. Creo que hay que trabajar sobre, por ejemplo, una herramienta que es el Observatorio de Precios. Hay una ley que nunca se terminó de implementar correctamente, que es que cuando se verifica una distorsión de precio en algún tipo de producto, el Estado tiene la posibilidad de pedirle a esa cadena de producción para ir evaluando en qué eslabón se produce el desfasaje. Porque no hay relación entre la evolución de los precios y los costos. Acá hay cuestiones de cartelización muy grande y ahí también le echo la culpa a todos los gobiernos que no han sabido trabajar la descartelización. ¿Cómo se logra? Haciendo participar a pymes y pequeñas empresas en los municipios para proveer alimentos en todos los supermercados, que no queden los grandes oligopolios que manejan los precios. Perdón, perdón, no me va a matar el productor, pero si además vos no diseñás desde el punto de vista legislativo alguna manera de desconcentrar a los formadores de precios, o sea, acá tiene que haber una ley que sobre todo, o sea, no permita más que haya monopolios en alimentos, que claro. Hoy por hoy son... ¿Cuántas son las empresas que fabrican alimentos? Y hay empresas que concentran muchas marcas. Bueno, por eso, pero son poquitas los del mercado. Los comercializadores, los grandes cadenas. No hay ley de góndolas, no hay nada de esto se va a cumplir. Pero hay normas, mirá que hay normas. Pero ya lo sé que las hay. No, es que ya sé que las hay y ya sé que nosotros como consumidores también aprendimos mucho a hacer valer nuestros derechos. El tema es que si vos tenés todo en manos de 3, 4, que son los que terminan incidiendo en el mercado y son los que o se acopian o se aprovechan o especulan con nosotros todos los días, que somos los que pagamos los impuestos, los que trabajamos, y además, hoy por hoy, la gran mayoría de los trabajadores, además estamos pluriempleados, o sea, es muy frustrante esto. Pasamos mucho tiempo de nuestras vidas trabajando y viajando hacia nuestros trabajos, y la guita no te alcanza. No, en los niveles, vos fijate que hoy la canasta básica, si mi memoria no falla, está en 95.000 pesos para una familia tipo. Y yo creo que se queda corto, porque eso es mirándolo con mucho optimismo. Sí, ¿y quién puede vivir con el sueldo mínimo? No, imposible. Imposible. Creo que hay muchas deudas en materia económica que arrastran nuestra democracia y hoy se ven reflejadas en estas cuestiones, ¿no? Los créditos UBA, la enorme inflación, las jubilaciones, los salarios, los alquileres. Exactamente. Mucho por trabajar. Bueno, gracias por haber formado parte de este radio y gracias por ser tan pedagógico, pues son temas muchas veces que uno son complejos de entender y está bueno que alguien con esa facilidad nos lo venga a contar. Gracias. No, gracias a vos.